media.com, 8 es con número, pero además si nos quieren ver, lo pueden hacer a través de la página de Facebook Live de 8:30, igual 8 con número y media. Estamos también en YouTube y en Twitter. Y hoy estamos con un tema, pues un poco candente, fuerte, que es acerca de la prevención de la conducta criminal. Para hablarnos de eso, hoy está con nosotros un especialista fabuloso que es Enrique Alberto Palomares Cruz, que ya ha estado en otras temporadas con nosotros, afortunadamente. Les voy a contar un poquitito de lo que él hace. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en poligrafía, tiene un diplomado en Psicología Forense, otro en Criminalística Práctica, cuenta con 2 diplomados en Sistema Penitenciario, diplomado en Poligrafía también, ha sido profesor en los diplomados de Investigación Psicocriminodelictiva que imparte la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza con el tema Criminalidad Femenina. Escribió el artículo denominado Reflexiones acerca de la conducta criminal para una revista digital. Ha participado con nosotros en 2 ocasiones, en 2 temporadas, hablando acerca de perfiles criminales. Actualmente labora en la Agencia de Investigación Criminal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República como perito profesional ejecutivo B. Okay. Muy buenas noches, bienvenido. Enrique, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por visitarnos nuevamente, es un honor y es un placer para nosotros tenerte. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte. La primera es, ¿qué te llevó a elegir esta profesión? Bueno, es un poco... porque es criminología, ¿sí? Tiene que ver con criminología. Tiene que ver con muchas áreas. Con conductas. ¿No? La primera pues fue la cuestión de la carrera, la licenciatura en psicología. Sí. Y posteriormente pues ya conocer el tema acerca de lo que es la psicología forense. Parte de la psicología forense pues obviamente abarca muchos ámbitos de aplicación de la psicología, en donde tiene uno como servidor público, como persona, como profesionista, debe de tener preparación en varias ramas que son afines, como la criminología, como la psiquiatría y la sociología, diferentes áreas. Pero tú dijiste, voy a estudiar psicología porque me gusta el comportamiento de las personas, quiero aprender de eso. ¿Empezaste por ahí? Claro, en la facultad había mi profesor, que en paz descanse, el maestro Fernando Mancilla. Él daba clases de psicología criminal. De hecho, con él cursé el diplomado en psicología forense y fue así como nació la idea de querer investigar, ¿no? Porque él me decía, yo conozco acerca de personalidades criminales. Entonces, pues me llamó mucho la atención y fue así que empecé por ahí del año 2002 a iniciar ya la trayectoria de conocer acerca de lo que es la psicología forense, la psicología criminal. Ok, pero digamos, la pregunta era, cuando elegiste psicología, ¿por qué elegiste psicología? Porque luego te derivaste para la conducta criminal, o sea, el comportamiento y demás. ¿Pero qué te llevó a la psicología? Siempre me ha llamado la atención, Hugo, Pati, el comportamiento humano. Sí. Siempre el hecho de conocer a la gente, del saber... ¿qué les lleva a hacer determinadas cosas? El comportamiento, las actitudes, la forma de ser. Eso es algo que siempre he tenido presente. ¿Y tú te imaginabas siendo un terapeuta, así con un consultorio? Porque ahora eres servidor público y trascendiste muchísimo. De que te conocemos, has hecho una súper carrera. ¿Pero tú te imaginabas eso para ti? Bueno, pues al principio te llama la atención la psicología clínica, ¿no? Sí. El ayudar a la gente, el dar terapia y ese tipo de cosas. Ya posteriormente vas conociendo diferentes ramas, la psicología industrial, la psicología social. En el ámbito social es donde más me queda, pues que tiene que ver con esta cuestión del comportamiento humano, ¿no? De qué lleva a una persona a cometer un acto delictivo. Y de ahí, pues obviamente se van derivando pues, una serie de investigaciones que uno tiene que llevar a cabo para conocer la conducta. ¿Es cierto que lo prohibido desafía la mente, que lo prohibido llama la atención? Bueno, hay gente que tiene esa forma de pensar, ¿no? O sea, mucha gente conoce la conducta y este tema, por ejemplo, la conducta criminal causa mucho, pues como muchas controversias entre porque la si gente. nacimos así, si nos volvemos entre la misma profesión, ¿no?
Los estudios que por lo regular se hacen en cuanto a esta psicología, hablan de la cuestión de salud. ¿No? La Organización Mundial de la Salud se encarga de definir lo que es la salud. Digamos, lo que está dentro de los parámetros saludables de la mente, Las ¿no? personas que estudiamos la psicología estamos en pro de la cuestión de la salud. ¿No? Claro. Este tema, el hecho de saber que hay conducta normal y hay conducta anormal, pues obviamente sí causa un impacto en las personas. En la actualidad estamos viviendo una situación sumamente difícil de violencia, de crímenes, de delitos, que obviamente pues todo el mundo quiere saber qué pasa con el Pero comportamiento aparte cada humano, vez ¿no? más, ¿no? O sea, es tan común ya ahora en las noticias que balacearon entre niños, se mataron. Como que la adultos, vida no vale nada, ¿no? Sí, es Exacto. ya se ha vuelto como normal y eso, qué miedo. Porque incluso terrible. entre ladrones, por ejemplo, dice, antes había códigos, ¿no? O sea, alguien entraba a robar, pero no se le ocurría matar. O sea, es como que se fue como esos márgenes o esos encuadres se fueron como borrando. No es que se hayan ido borrando, sino más bien se van transformando. Claro. ¿No? Las conductas van cambiando de acuerdo a la época, a la situación en donde nos vamos encontrando. Los delitos en la actualidad se están volviendo cada vez más violentos. Sí. Ahí en internet ustedes pueden encontrar el semáforo delictivo. En el semáforo delictivo ustedes entran a la página y te van desglosando la serie de delitos por estados, cómo se encuentra la situación que se ha estudiado acerca de los delitos. Entonces, estamos notando que obviamente hay mucha violencia, que cada vez es mayor, que cada vez los crímenes son más violentos, y me refiero a crímenes versus delito, ¿no? Claro. O sea, Sí. ahorita, por ejemplo, para que la gente le quede un poco claro, voy a hacer referencia acerca de delitos o conducta criminal. ¿Y qué es un crimen y qué es un delito? Exacto, nada más es la cuestión teórica, pero no me voy a meter mucho en esta cuestión. Si estamos hablando que una persona comete un crimen, estamos hablando desde una postura de la criminología. Si estamos hablando en cuestión de delitos, estamos hablando en un ámbito del derecho. Pero para efectos del estudio de la conducta, tanto un crimen como un delito es algo que se tiene que estudiar y que debe de ser sancionado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es una conducta que va en contra de la convivencia. De la convivencia, del bien común, claro, como lo marca la criminología, ¿no? Y entonces, hay personas que cometen crímenes, pero no están dentro del marco delictivo, digamos, y hay personas que cometen delitos y que se convierten en crímenes. Anteriormente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona podía cometer muchos delitos, por decirlo así, pero nunca lo detenían, nunca llegaba a la detención. En el momento que llegaba a la detención, entonces era cuando decían, la persona ha cometido un delito. Sí. Cuando se hace un estudio desde el punto de vista criminológico y se estudia a la persona, se ve que ya tiene un antecedente criminal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista criminológico, no es una persona que actualmente haya cometido un delito. Ya cometió varios delitos, pero la postura que se está adoptando en cuestión de derecho es, en el derecho dicen, pues es primodelincuente, porque es la primera vez que lo detienes. Y en el ámbito del derecho dicen, bueno, pues es primodelincuente, ¿por qué? Porque es la primera vez que está detenido por un delito. Claro. Sin embargo, desde la postura criminológica, pues ya tiene todo un antecedente de conductas criminales o delictivas, ¿no? Porque antes, por ejemplo, estaba muy relacionado el delito con el pecado, hace muchos años atrás, cientos de años atrás. Entonces era como, estaba muy como pegado, pero ahora por lo que escucho es como, lo del crimen tiene que ver con la conducta y el delito tiene que ver con la sanción. Realmente ahorita en la actualidad ha habido un cambio, ¿no? Ok. Las posturas, las teorías han ido transformándose, como te lo he dicho. Ya ahorita, en cuestión criminológica, hay mucho apoyo con la psicología. De hecho, se habla ahora de una psicología criminológica. Claro. Hay una combinación de teorías en donde la finalidad es simplemente explicar la conducta. ¿Por qué una persona puede llegar a cometer una conducta criminal? Antes se pensaba que de repente era por una cuestión de pobreza, de aislamiento social, o sea, alguien que es pobre está condenado al delito, y se ha visto que no, hay gente millonaria, hay gente con mucho poder adquisitivo, con preparación y todo, que delinque. Claro. Entonces, como que no hay una relación directa, ¿no? Tiene que ver con dos posturas. Una, que marcan los teóricos, que tiene que ver con la cuestión del amor. ¿Cómo es eso? El amor y el dinero. La primera postura del amor es, si una persona a lo largo de su vida adquiere cariño, recibe amor,
pues es tendiente a la felicidad, ¿no? Okay. Pero si una persona no la recibe, pues va generando en ella pues, odio, resentimiento, celos por el desamor, ¿no? Wow, perdón que te corté, pero podría haber, por ejemplo, en esto de conducta normal o normal, gente que de repente recibe mucho amor, pero no lo siente de esa manera. Es como que ve, por ejemplo, que al hermano le dieron algo que yo siento que yo me merecía y tal vez me dieron un montón de amor y cariño, pero siento que no fue suficiente y no tiene nada que ver con lo que me dieron, sino con la percepción. La cuestión es a lo mejor los extremos, Hugo, porque por ejemplo, una persona a lo mejor que se va a un extremo, sí. Decir, recibo mucho amor, sí. Genera mucho egocentrismo, ¿no? Decir, todo lo quiero, todo es mío. Es para mí. Todo me merezco. Claro. Pero también si la persona no recibe amor, sí. ¿sí? Como yo no recibo amor, yo no quiero que nadie reciba amor. Entonces es también una postura que se va al otro extremo. Como egoísta también. Exacto. Si desde la infancia me maltrataron, si desde la infancia mi mamá me regañaba, así decía cosas por el estilo, ¿qué va a pasar con ese niño? Pues obviamente esa carencia, esa falta de amor va a ser un factor que va a estar ahí latente. Como una predisposición, digamos. Como una predisposición. Entiendo. Exacto. Entonces va a estar ahí latente y ¿qué va a pasar? Pues que en cualquier momento ese factor puede detonar una conducta antisocial. Va a estar siempre ahí. Y eso existe en todas las personas, claro. Porque de repente me preguntan, oye, Enrique, ¿quiénes pueden delinquir y quiénes no? Claro. La respuesta es muy sencilla. A ver, claro, cualquier persona. Porque aparte también tienes como ese sentido de justicia, ¿no? Y que cuando te hacen algo, dices, no es justo que a mí me estén haciendo esto, porque yo soy una buena persona. Claro. Sin embargo, tienes ciertos valores que te permiten son impedimentos ajustarte, como bueno, como me barreras. Ajusto a mi situación y voy viendo cómo lo voy resolviendo. Pero me parece que alguien que no tiene como los valores tan establecidos o tan cimentados, busca la venganza, es como, sí, me hizo, pues ahora me las va a pagar. Pero tal vez era una casa donde recibiste valores y demás. En tu propio comportamiento, más allá de lo que recibiste, hay una predisposición. Porque hay gente que de repente reacciona frente al mismo evento, al mismo hecho. Unos salen peleándose, otros salen rompiendo todo, y otros dicen, no, mejor me lo pienso. O sea, como que frente a la misma circunstancia, cuando tú dices, todos podemos delinquir. Yo me he visto muchas veces en situaciones en el tráfico, en el tránsito, donde me enojo y digo, si tuviera un ladrillo le tiraría a esa persona que me acaba de pasar, y como que no mido, no me importa, y digo, qué bueno que tengo como estos frenos inhibitorios que me inhiben, pero de repente otra persona que no los tiene, de repente te encuentras con alguien que tal vez tú no reaccionarías así, pero esa persona reacciona y te sorprende. Claro, y tiene mucho que ver con la cuestión de las habilidades que tú has desarrollado de afrontamiento de conflictos. Claro. Las personas que han sabido enfrentar y desarrollar sus conflictos, obviamente de manera positiva, son más tendientes a inhibir esas conductas que están latentes, ¿no? Claro. La conducta antisocial se puede desprender desde algo muy sencillo, ¿no? Pero, obviamente, estos factores de inhibición te ayudan ¿a qué? A poder controlar. Nosotros los psicólogos decimos reprimes. La represión es como que te retienes. Como tiene que ver con el autocontrol. Tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con un factor también meramente social, tiene que ver con una cuestión familiar. Y esta represión no después se resiente. Se estalla de otra manera. Dependiendo, Pati, porque por ejemplo hay personas que es como el vasito de agua que dicen, puedo contener muchas cosas, pero llega un momento en donde explota. Que derrama, ¿no? sí. Sí, la cuestión es saberlo canalizar. Por eso, para entender las cuestiones de prevención de conductas, primero hay que entender la conducta como tal, claro, para poderla prevenir. Porque no puedes prevenir algo que no conoces, entonces hay que conocerlo para poder saber qué factores son los que contribuyen a que se desprenda una conducta criminal, y de esta manera yo pueda ahora sí realizar mi trabajo como psicólogo, dependiendo del área en donde estemos, psicoterapeuta, etcétera. En las escuelas, por ejemplo, hay muchas campañas de prevención del delito. Claro. Entonces, esta situación primero es conocer a fondo. Ahorita, por ejemplo, se está dando mucho en las escuelas estas campañas de prevención. Claro. ¿Por qué? Estamos siendo invadidos por las redes sociales. Sí. Las redes sociales, ahorita, por ejemplo, ustedes ven en la televisión muchos anuncios de trata de personas. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes viven pegados al teléfono.
Y obviamente ahorita en la actualidad sabemos que el estar mucho tiempo en el teléfono, tanto niños, adolescentes o adultos, genera efectos obviamente de comportamiento. Sí. Cuando ya una conducta te genera un problema de comportamiento, entonces ya te estás desviando de los objetivos que realmente porque te puede tienes. generar una adicción que hoy ya está contemplada como una enfermedad mental, la adicción a los dispositivos y a las redes y todo eso. El punto es como, por ejemplo, a los niños, ¿no? Con esta cosa de la prevención que tú dices, hay niños que aprenden a aguantarse o a soportar la frustración de una manera que se llama resiliencia, ¿no? Que es la capacidad como de enfrentar situaciones y salir adelante a pesar de... Pero tal vez desde niños hay personas que no pueden soportar la frustración y de grande eso se convierte en una predisposición fuerte a la falta de autocontrol. Claro, y va a depender de cada situación en particular. Claro. Las conductas pueden ser generalizadas, pero también tienen un punto particular, medular, porque cada persona pues tiene un antecedente diferente, ¿no? Sí, diferente familiar, diferente escolar, diferente el medio en donde se mueve. Entonces, esos factores siempre van a estar ahí y cada persona va a actuar de forma diferente, de acuerdo a cómo haya ido desarrollando esas habilidades para enfrentar la capacidad de resiliencia, como lo acabas de mencionar. Porque entre mismos hermanos con la misma formación, los mismos papás, el mismo, digamos, entorno social, reaccionan diferentes y uno termina siendo delincuente tal vez y el otro termina siendo, no sé, sacerdote, por decir algo. Y como que, digamos, todo el entorno genera una predisposición, pero también lo que trae la persona, ¿no? Claro. Inclusive hay un tema que nos habla acerca de qué es lo que lleva a una persona a generar maldad. Hay un libro que se llama El efecto Lucifer, no sé si lo han escuchado hablar. No. Este efecto Lucifer está basado en una investigación que se hizo en la Universidad de Stanford, en California, en donde personas, alumnos y personas normales, por decirlo así. Normales entre comillas, alumnos, ¿no? Sí, personas comunes. Fueron sujetos de un experimento en donde simularon una prisión, en donde unos iban a ser los internos, los reos, y otros iban a ser los custodios, por decirlo así. La situación en concreto es que las personas, entre comillas, eran personas normales, pero poniéndolos en una situación de poniéndolos en una situación en donde a una persona se le dé poder, entre a otra persona se le den un rol específico, cambia esa postura, esa conducta. Claro. Entonces llega un momento, de hecho hasta hay una película que se llama así El Experimento, basado precisamente en este libro, en donde este control se le sale de las manos, porque la gente adopta el rol específicamente así como tiene que ser. Entonces la persona que impone una conducta restrictiva, un castigo, ¿qué es lo que hace? Adopta demasiado ese control que traspasa los límites. Entonces, este efecto Lucifer habla de la deshumanización que tiene el ser humano. ¿Cómo un ser humano se puede deshumanizar? ¿Cómo un ser humano, bajo un sistema de control, yo te digo hazlo y lo hace? Se deja llevar por ese tipo de obediencia, le llaman obediencia a la autoridad. Por eso hay regímenes autoritarios donde de repente los nazis, de repente que mataban a los judíos, y el que obedecía es como yo soy un instrumento de una orden y es como de alguna manera la obediencia debida, ¿no? Es como yo simplemente fui un instrumento. Claro. Y me deshumanizo totalmente. Exactamente, y las conductas que se desprenden son totalmente frías, son totalmente aterradoras. Y esto puede pasar en una pandilla también o en secuestradores que de repente uno manda y el otro frente al miedo termina ejecutando, termina matando, o sea, y como que también hay una deshumanización. Hay una deshumanización, inclusive personas que han cometido, por ejemplo, pues crímenes violentos, por decirlo así, personas que con conductas de homicidio, que destazan personas. Obviamente, cuando tú los entrevistas te dicen que la primera vez sienten algo, nada más es así como que siento algo, claro. Pero después empieza esta etapa de deshumanización, decir, bueno, pues sí. Que se empieza a convertir estaba muerto, ¿y qué es lo que pasa? Pues mejor ahora pues, le cortó la cabeza, le cortó el brazo. O sea, esta etapa de deshumanización es totalmente... Como que me desconecto de emociones o de sentimientos, o sentimientos de culpa, de miedo. Llega un momento que se traspasa eso. Es ahí donde comentaba Patti, esta cuestión es de represión.
es como una abertura de la mente, o sea, se abre en el sentido negativo de decir, conoces los lados de la maldad. Este efecto Lucifer habla de eso, conoces qué tanta maldad puedes generar en una persona si la pones en una situación así. Las personas cuando están en una situación carcelaria obviamente adoptan esa conducta. Entonces, claro. ¿Como que se contagian? Se contagian, exacto. Sí, sí se contagian, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, que hay programas de índices de maldad, ¿no? Que dicen el índice máximo es el 22, el 15, etcétera. Pero es como que hay personas que de repente tienen un comportamiento normal, pero tienen una frialdad al momento de cometer algún crimen. O sea, como que puede ser un buen papá, un hermano, un esposo devoto y al mismo tiempo estar cometiendo una conducta criminal. Claro. O sea, no necesariamente alguien es malo y tiene que ser malo en todas las áreas. Puede ser que en un área sea aparentemente normal y en otras áreas sea totalmente perverso. Claro, y esto tiene que ver mucho con la conducta psicopática. ¿Hay como un desdoblamiento? ¿Es como dos personas en una o no? No tanto un desdoblamiento, pero es una forma de conducta, ¿no? Okay. Lo que está estudiado es esta parte de los psicópatas, sí. Los asesinos en serie, sí. ¿no? BTK. Sí, BTK, sí, eso me estaba acordando, sí, era. Exactamente, era una persona que se dedicaba a dar conferencias a nivel religioso. Él trabaja en una iglesia. Exacto, y entonces jamás te pasa por la mente que esta persona pudiera cometer ese tipo de cosas. Y era un inspector municipal. Él iba a revisar todos los jardines y el que tenía el pasto un poquito más alto, él medía, llevaba una regla, medía, y si tenía más de tantos centímetros le mandaba multas. O sea, era una persona ordenada, meticulosa, increíblemente como limpio, un papá ejemplar, parte de una comunidad religiosa, trabajaba en una iglesia aparte de ser inspector. Y nadie se hubiese imaginado que durante años cometió tantos crímenes. Claro, y esto tiene que ver mucho con lo que decías hace un momento. La persona que tiene dinero, que se ve con buena posición, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cometen delitos? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente la ambición, como lo decía hace ratito, el amor y las cuestiones de dinero tienen que ver con cuestiones de poder. La codicia. Una persona que tiene riqueza y que la genera a través de situaciones de maldad, por decirlo así, cometiendo fraudes, etcétera, va a querer empoderarse más y cada vez más y cada vez más. ¿Porque se cree muy listo? Entonces, tiene que ver parte con su personalidad, sí, ¿no? Claro. Porque piensan personas que nunca los van a atrapar. Claro. Y ese precisamente ambición de poder hace que vayan más, que eleven la apuesta, digamos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento hasta la detención. Es cuando pues, se dan cuenta de que hasta dónde hasta dónde había llegado la persona, claro, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Hay estafadores que tal vez no han matado a nadie, pero hacen delitos que tienen que ver con fraudes financieros y de repente son personas que se ven muy bien, pero avanzan y cada vez es más fuerte y son capaces de mentir o sea, yo porque he conocido gente así, te lo digo, son capaces o sea, te salen con una mentira en el momento. O sea, tú le dices, oye, pero tu tarjeta no pasa. No, lo que pasa es que sí tiene fondos. Algo debe haber pasado. No, la cinta magnética. O siempre. Y apuestan a más. Es más, te dicen, vamos a irnos de vacaciones. Yo pago todo. Y de repente a la hora, no, es que el dinero quedó atascado en tal parte. Y tú dices, pero está raro. Pero siempre como que zafan y eso los lleva a incrementar. Nosotros los psicólogos le llamamos una mentira patológica. Exacto. Es una mentira que obviamente genera otra mentira y genera otra mentira. Parte de la cuestión de la psicopatía es ese encanto que tienen, le llaman encanto superficial. Okay. Una persona que jamás te pasa por la vida que pueda hacer algo delito. Pero son los que te estudian y te saben, a ella le gusta el color así y la flor que le gusta y después es como que son los típicos conquistadores, ¿no? Don Juanes. Claro. También que de repente le saben, si una mujer está esperando a su príncipe azul, ellos se transforman en ese príncipe, siendo y diciendo las cosas que tal vez ella esperaba. Es increíble, son muy despiertos. Tienen esa capacidad de transformarse en lo que sea necesario para obtener conseguir lo que quieren. Lo que quieren, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, a ver, yo sé que tal vez, me imagino, es muy difícil como empezar a notar estos signos, tal vez en tu pareja, tal vez en tu hijo, tal vez
en alguien de tu familia, estos como signos o pequeñas señales que te van llevando o que te pueden ir indicando que estás ante una persona que podría cometer un crimen. Lo que pasa es que siempre pensamos que nuestros familiares o sea, no lo vemos, o sea, somos ciegos cuando lo tenemos cerca, porque siempre pensamos como que el malo está afuera y no dentro de casa. Y esto yo lo relaciono, por ejemplo, con los hombres violentos, ¿no? Que le pegan a la mujer, la lastiman, y después lloran y le prometen que nunca más, y se hacen chiquitos, y luego, o sea, y es como un acto repetitivo, y es como que convencen tan bien que le dan otra oportunidad. Claro, y cae en lo que es el círculo de la violencia. Sí. Es un círculo. Sí, círculo de la violencia. ¿Cómo hay que estar atentos a eso? Claro. Lo que comentaba Patti, efectivamente. O sea, hay factores en donde se van desencadenando conductas desde la infancia. Los niños, por ejemplo, tienen una forma muy particular de ser. Y muchas veces, por ejemplo, los estudios que se hacían primeramente o anteriormente era estas conductas tempranas, estas conductas de agresividad temprana. Como los niños que matan pajaritos, animales, gatos. Esta crueldad, de hecho, hay algunos estudios en donde dicen, si tu hijo tiene crueldad o tendencia a lastimar a los animales, hay un pequeño foco rojo. Claro. ¿No? Conductas de este tipo, obviamente, van a acumularse y van a ir conjuntándose poco a poco con otro tipo de factores. Los ¿no? que se roban el dulcecito en la tienda, ¿no? Que le roban los lápices al compañero, que se traen el suéter de la compañera. O sea, eso también es indicativo de que está robando. Claro, y también tiene que ver con cuestiones de impulsividad, ¿no? Los niños por lo regular son muy egocéntricos, son muy impulsivos, ellos pues lo quieren todo, ¿no? Y ya, por eso no toleran la frustración, no quieren esperar, aprender a controlar eso también. Claro, entonces las campañas preventivas tienen que ver mucho con esta cuestión de los niños. ¿Por qué se hace con un niño que lastima mascotas o que mata pajaritos y los guarda o los desolla? O sea, ¿qué se hace con eso? Precisamente es a lo que iba. Las campañas preventivas tienen que ver con cuestiones de abarcar temas de la familia. Es algo muy complejo, es algo muy difícil, puesto que si el niño se desenvuelve en una familia que también es criminógena, una familia violenta, en donde el niño está expuesto a ver a sus padres maltrato entre ellos, gritos, etcétera, pues para ellos es como una fijación, es el observar, es su medio ambiente. Entonces, trabajar es precisamente con los padres, pero si la familia es violenta, es difícil el trabajo. Por eso las campañas de prevención siempre van dirigidas a los padres, pero independientemente de eso, pues es una labor muy, muy difícil. Se trabaja, se hace, inclusive en cuestiones de terapia, se trabaja con los padres, más bien se trabaja con los hijos, pero a la vez se tiene que trabajar con los padres, porque pues son cosas que se tienen que ir conjuntando, ¿no? Es una cuestión de equipo, ¿no? Estás en un núcleo, o sea, estás inmerso. Un núcleo enfermo. Sí. Ok, entonces la conducta criminal tiene que ver con múltiples factores, no es uno solo, ni es determinante, ni es solamente la familia, ni es solamente una predisposición, el medio ambiente también. Ahora, tú decías hoy que a medida que pasa el tiempo los delitos se vuelven cada vez más violentos. ¿Ahí tiene incidencia el tema de la droga? Eso, en cuestión criminológica, por ejemplo, les llaman estados criminógenos que influyen para que se dé más aún una conducta antisocial, es decir, el alcoholismo, las drogas, ¿no? La violencia, son factores que van a desencadenar más aún una conducta, por decir, van a apoyar más una conducta criminal, ¿no? Una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que consume alcohol, una persona que consume drogas, puede llegar a un momento en donde ya no la controla y obviamente empieza a emitir estados violentos, ¿no? Entonces ya no hay un control, ya su cuerpo necesita de eso para poder ser, entre comillas, funcional, pero sin embargo, las conductas que está canalizando pues, son conductas meramente agresivas, ¿no? Y entonces no tiene como capacidad de ver lo que está haciendo, o no le importa, o ya suprimió emociones que no le pasa nada. Muchas veces las personas, Hugo, no son conscientes de eso. Okay. Una conducta que se va a derivar, que va a derivarse en una conducta antisocial, muchas veces las personas no son conscientes. Saben, lo han vivido, lo tienen ahí, por ejemplo, el odio, el resentimiento, el coraje, lo guardan, lo tienen ahí,
pero realmente no son conscientes. Tú no te levantas todos los días diciendo, ay, sí, es que yo me siento muy, ¿En qué nivel, muy en qué resentido. nivel de Obviamente, resentimiento estoy? no Claro. lo sabes, no eres consciente de eso. Simplemente va a haber un estímulo, va a haber un factor que va a desencadenar esta conducta, ¿no? Y para muchos es como lo habitual, es como simplemente le quise dar un susto, no pretendía matar, o simplemente, bueno, no aguantó, o sí, como una liviandad también en conductas que pueden ser destructivas y es como que no lo ven como nada del otro mundo, como no es para tanto. Claro, como minimizan. Minimizan. Sí. Y aparte, ¿sabes qué es lo peor también de todo esto? Es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que a lo mejor no les va a gustar a muchos. Por ejemplo, los taxistas, ¿no? Como que tenemos la idea de que los taxistas siempre te van a aventar el coche, nunca te van a dejar pasar, siempre van a hacer lo posible para rebasarte. O sea, y te quedas como cuando está un taxi junto a ti y dices, ay, no, mejor que pase porque se va a poner muy loco, ¿no? Entonces, es como un patrón. Y una vez que alguien así, que tuviste esa experiencia con alguien, es como el patrón constante de que todos los taxistas son así. Pero porque sí existe esta parte de abuso, ¿no? No sé, es una conducta que a mí siempre me ha parecido muy particular, porque es como que A veces siempre, están hartos de siempre estar te en la avientan, calle. siempre te rebasan, no te dejan pasar, o sea, no sé. Y esto tiene que ver mucho, Pati, con la cuestión de los estereotipos. Los seres humanos estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo en donde si ves a una persona, o sea, a lo mejor con el pantalón roto, a lo mejor estilo... Tienen muchos prejuicios. hay muchos prejuicios en donde tú dices, seguramente esta persona es delincuente. Sí, claro. ¿no? Obviamente nos podemos equivocar. Vivimos, Claro, vivimos en una sociedad en donde hay una libertad ahorita de expresión, hay una libertad, hay una cultura ya de los derechos humanos, de respetar la dignidad humana. Y las diferencias. Exactamente. Entonces, esta cuestión de cultura, de raza, nos hace que obviamente los seres humanos tengamos, obviamente, diferentes estereotipos y solemos caer en esa cuestión de los prejuicios. Lo que pasa es que los estereotipos nos permiten como hacer una clasificación rápida, ¿no? También para estar como atentos o alertas. Para protegerte. O sea, para protegernos o para huir. Es decir, creo que los estereotipos es como una generalización muy rápida, también injusta, obviamente, pero que también nos permite saber, en las películas siempre preguntamos, ¿quién es el bueno y quién es el malo, no? Él es el bueno, lo voy a querer. Vemos, o sea, siempre es como, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Como para saber de qué lado luchas, estoy. el rudo y el técnico. Claro, de qué lado estoy, ¿no? Ahora, ¿ha empezado a haber delitos a edad más temprana actualmente? ¿O siempre hubo delitos a edad temprana? Siempre los ha habido, ¿no? Okay. Obviamente, siempre ha habido delitos desde la infancia. Sí. Lo que pasa es que ahora, obviamente, hay como más difusión acerca de esta situación. Y tienen más posibilidades los chavos. Claro. Porque yo, por ejemplo, veía que en Río de Janeiro estaban los niños que se usaban como narcotraficantes, niños estamos hablando de 9, 10 años, como una forma de que nadie los iba, y si los agarraban eran menores, entonces estaban como exentos, etcétera. Entonces es como, de alguna manera, siempre fueron usados los niños o los preadolescentes, pero también porque estaban como, eran no punibles, ¿no? Yo no sé ahora a qué edad empiezan a punir, a qué edad son punibles los menores aquí en México. Sí, está la comunidad para adolescentes en la actualidad, en donde obviamente hay como datos acerca de desde qué edades empiezan a delinquir los niños o adolescentes. Estas cifras obviamente van en aumento. ¿Por qué? Porque los niños, como tú lo has dicho, son utilizados como ayudantes de personas adultas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, en el robo de vehículos, muchos menores de edad se dedican a robar los vehículos y a trasladarlos, a llevarlos a un punto, y obviamente los adultos son los que se encargan ya de la otra parte. ¿Cuál es la mentalidad o cuál es la ideología? Obviamente que si te detienen, a los 18 años puedes salir, pero actualmente con las reformas que ha habido, obviamente esto va cambiando. ¿Por qué? Porque se le puede dar continuidad. Si la persona dice, ¿sabes qué? Es menor de edad, ¿no? Y menor de edad de los 18 años para abajo. Si la persona cometió un delito grave, por decirlo así, se le tiene que dar una continuidad. Eso es lo que las reformas actuales están promoviendo, porque anteriormente decían precisamente esta situación.
cumples 18 años, pues que sale. Y ya, o sea, ahí acabó toda la historia. Exactamente, porque decían esta cuestión de decir, bueno, pues es que tú no tenías como esa capacidad de daño, ¿no? Sí, pero es que pareciera que entre los 17 y los 18 se cambia el chip y eso no es cierto. Claro. Ya traes una tendencia desde mucho antes, ¿no? Claro, y los niños también ejercen conductas violentas. Aparte lo saben, o sea, ellos saben, delinquen y saben que si los detienen, que si algo en el orden pasa, a los 18 lo sueltan, ya soy libre, ¿no? Lo saben perfecto. Y también era un aliciente para, bueno, voy a cometer algo muy grave, voy a robar antes, porque yo sé que a los 18 ya salgo. Claro. Ahora, ¿hay una causa directa entre la pobreza y la delincuencia? Son factores. Sí. Son factores, como te lo dije hace un momento, van a estar ahí porque la pobreza siempre ha sido una generadora de conductas o predisponentes de conductas delictivas o antisociales. Pero no todo. O sea, no podemos, como te decía, generalizar que la persona que es pobre es delincuente. Claro. No podemos generalizar que todas las personas que son ricas son delincuentes. Es lo que te digo, son los extremos. Uh-huh. Por eso el estudio de la conducta criminal es muy difícil y muy complejo. Claro que porque sí. no puedes generalizar, no puedes decir todos los pobres, hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Todas las personas que, por ejemplo, hay otros estudios que dicen, los hijos que solamente vive la mamá, o se creen con la mamá, también son tendientes a la delincuencia. Pudiera ser un factor nada más, pero no es una cuestión generalizable, no es una cuestión de decir, tiene que ser así. No hay reglas. Los hijos que viven en una situación violenta son tendientes a generar conductas delictivas. No se puede generalizar porque también hay personas que viven en núcleos sumamente difíciles o entornos totalmente difíciles. Y por eso no lo quieren repetir. Exacto, y son totalmente diferentes. Sí, no lo quieren repetir, ¿no? Porque dicen, de repente en mi casa había gritos, estaba borracho, por eso yo no tomo, por eso yo no fumo, por eso yo me alejé y formé una familia donde hay mucho respeto. Es como que tal vez buscan como un balance, ¿no? Claro. Salirse de ese núcleo. Que estadísticamente pudiéramos decir, son los menos, porque viendo la parte contraria es que obviamente muchas personas con esta situación de pobreza, de una situación familiar, de una situación de entorno social, termina repitiendo. Termina incurriendo en conductas delictivas, ¿no? México a nivel mundial, ¿cómo se encuentra en esto de prevención y también castigo de los delitos? Hay cultura, hay promoción acerca de la cuestión de la prevención en países como por ejemplo Colombia, que Colombia también es un país muy complicado en toda la cuestión delictiva. Hay muchas campañas de prevención. Estados Unidos, otro país también un poco difícil en la cuestión de la conducta criminal. Son países que se han dedicado a esta situación de campañas preventivas. ¿Para qué? Para obviamente avanzar un poco en cuanto a la cuestión de disminuir la cuestión de la conducta delictiva. Sin embargo, pues estamos hablando de que es una macro esfera que se tiene que combatir. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es el número 1 en asesinos seriales, ¿no? Estadísticamente hablando. Entonces, y de ahí se derivan pues, más países, pero Estados Unidos tiene el número 1. Entonces, ¿cómo combates eso? ¿Cómo haces que cambie la cultura? ¿Cómo haces que cambie la ideología? Cuando además también los medios exponen tanto todos esos casos que están o sea, como se vuelve atractivo. Aparte son accesibles para todo el mundo, o sea, cualquier niño puede entrar ya a YouTube o a Facebook o qué sé yo y buscar asesinatos, no sé qué, no sé cuál, porque también los medios no han tenido tampoco ese cuidado de hasta cierto punto mostrar las cosas, ¿no? O sea, se muestra tan abiertamente como algo que ocurre. Era lo que yo te decía al principio. En los periódicos, en las portadas. O sea, pareciera ya tan normal, ¿no? O sea, como que... Muertos diario. Diario, asesinatos, no sé dónde, no sé cuál, encontraron una fosa con 20 muertos, o sea, dices, wow, ¿no? No lo notamos porque no ponemos atención, pero cuando de verdad hables el periódico o ves los noticieros y te dedicas de verdad a poner atención qué tipo de noticias circulan, pues son asesinatos, son robos, son 1000 violaciones, es trata de blancas, son 1000 cosas, secuestros, que dices, hijo, y esto está tan a la mano de mi hijo, o sea, esto mi hijo ve todos los días.
Claro, incluso ahorita está muy de moda, por ejemplo, ahorita los videos que han publicado en Facebook acerca de las mujeres, en donde están haciendo la campaña de decir, mamá, si te dicen que me fui con el novio, no les creas, ¿no? O sea, esta situación se ha dado mucho por la cuestión de la trata de personas, y tiene que ver mucho también con la ingenuidad que tienen los adolescentes. Pareciera ser que son adolescentes muy adelantados en cuanto a tecnología. Como ya son grandes. Como muy adelantados. Pero mentalmente siguen siendo niños. Exacto, pero muchas veces esa ingenuidad es la que ha hecho que estadísticamente haya muchos delitos en cuanto a cuestión de trata de personas, en cuanto a pornografía, por ejemplo, infantil. Sí. Este tipo de situaciones de ingenuidad hacen que las personas confíen, crean que realmente la persona que está en el teléfono es una persona que les va a ayudar, que les brinda amor, como te decía, los dos temas, el amor y el dinero. Esta carencia afectiva, si una niña, por ejemplo, en su familia, tiene una carencia fuerte, afectiva, en donde no hay un padre, donde no hay soporte emocional, y alguien se lo brinda, ¿qué va a hacer a la primera? Pues obviamente va a confiar en la persona que se lo está brindando. Se han hecho inclusive ejercicios, prácticas, en donde la misma policía, ¿qué es lo que hace? Claro. Te avienta como las trampas de decir, pues va a ver si caes, ¿no? Y son muy ingenuos los ejercicios. Y la gente cae, curiosamente. Pero cae porque tenemos un tema de pensar que a mí no me va a pasar, o que yo soy tan listo, o que veo una oportunidad y digo, es como cuando te llega un correo que dice, ganó, es millonario, y la gente le entra y tú dices, ¿cómo hace eso? Es que nos creemos muy listos. Yo creo que al creernos tan listos, como los adolescentes que andan con sus carros a 1000 por hora porque dicen, soy imbatible, soy inmortal, nada me va a pasar. Tenemos como esa sensación de inmortalidad también, ¿no? Claro. Y en este tema que te estoy hablando de la cuestión de confiar en las personas que están atrás de mi teléfono, sí, es que se dan muchas situaciones en donde los jóvenes caen en trampas, claro, que después ya no se pueden salir. Y por ese sentimiento de culpa que tienen de, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que obviamente hay una situación en donde yo me tomé unas fotos y se las mandé a mi novio, según que está aquí, que son pues ya fotos prohibidas, y que después de que ya la persona o las niñas ya no quieren mandar fotos, empiezan las amenazas, claro, empieza la situación ya de conflicto. Es que hay mucha niña que se ha suicidado por esa razón. Claro. Ahora, ¿cómo se previene un delito en general? Obviamente que hay 1000 formas, supongo, pero porque yo todo el tiempo hablo de prevención se escucha, ¿no? ¿Cómo se previene? ¿Realmente se puede prevenir? O sea, más bien estamos como corriendo detrás, queriendo buscar culpables, sancionar, y tal vez con el ejemplo de sancionador queremos dar un ejemplo para que la gente no haga las cosas. Yo creo que tiene que generar dos impactos. Okay. Uno a nivel social y otro a nivel particular. A nivel social existen todas las campañas, porque ahorita nosotros, inclusive como servidores públicos, tenemos la obligación de promover, ¿no?, la cultura de derechos humanos, la cultura del respeto, la cultura de los valores, ¿no? Eso está muy permeado, se percibe mucho. Eso es a nivel global. Sí. Pero a nivel particular yo recomendaría, por ejemplo, conozcan a sus hijos, conozcan a su propia familia. En alguna ocasión, yo tengo un hijo que tiene 9 años, un papá me dijo, oye, ¿tú alguna vez le has preguntado a tu hijo qué grosería sabe? Y yo, pues por aquí, ¿no? O sea, claro, uno como padre dice, bueno, pues es mi hijo, lo quiero mucho, yo no creo que no digo groserías. Exacto, yo no creo que mi hijo diga groserías. Claro. Pero él me lo hizo saber así, me decía, ¿por qué no lo pones en práctica? Pregúntale a tu hijo qué grosería se sabe. Y lo hice. Finalmente, cuando yo hice esa práctica, descubrí que realmente papá tenía razón. No conocía realmente en ese sentido a tu hijo. No es tanto la cuestión de que mi hijo sea otra persona, sino que simplemente muchas veces esta parte de los padres del no acercarse, del no preguntar, de no estar atento. Exactamente. Es mi hijo, no creo, porque yo no le enseñé. Exactamente. No, como si el límite lo pusiera la casa, pero está la escuela, los compañeritos que tienen hermanos más grandes, que a su vez tienen papás que tienen otros valores y principios, porque de repente hay papás
que a sus hijos les enseñan un montón de barbaridades. Sus hijos los transmiten a sus hermanos más chicos. O sea, y de repente tú tienes un hijo de 7 años que está sabiendo cosas que sabe un chavo de 17 años, pero como se lo comunicó a su hermanito de 5 o 6 años, ese se lo contactó a tu hijo. Y tú, como tú dices, ni por acá se te Pero ocurre. además también están las redes sociales. Sí. Porque muchos niños chiquitos que no son mayores de edad, que se supone que es la edad reglamentaria para tener Facebook, o sea, mienten, se registran y ponen que tienen 20 años y registran una fecha que no es. O sea, tienes un acceso también a todo eso. O sea, la manera de aprender es verdaderamente, no hay límites ya, ninguno, ya no hay nada que delimite nada. Y muchas veces no se dan cuenta de que, bueno, Facebook tiene algunas limitantes. A veces el perfil que ellos tienen es público, o sea, todo mundo lo puede ver. Cualquier persona cualquiera puede tener contactar. acceso a tu información. Entonces, también está la cultura, de decir, no publiques estando con tus de vacaciones, no publiques estando en el colegio al que vas. El colegio. Sí, porque esto es parte de la prevención, sí, claro. ¿no? Exacto, Y es parte de la prevención, porque obviamente muchas veces lo hacen, que te digo, inconscientemente. Pero lo hacen porque... Y, nosotros leemos un periódico y queremos inmediatamente lo que nos dice. Abrimos una página de un periódico por internet, o sea, no desafiamos a lo que nos dicen. Tenemos como un inicio de confianza previa. Si aparece en el medio, si apareció en la televisión, debe ser que es cierto. Si en la televisión dice que esta pastilla me va a dejar increíblemente bien, yo no desafío, como que no pongo en tela de juicio lo que veo, lo que me dicen. Y si yo como adulto, que vivo también en fantasías, porque cuánta gente tú ves que compra cosas que no le van a hacer eso que dice que le van a hacer, los productos milagro. Entonces, como adulto haces eso. Un niño, ¿por qué tú pensarías que va a tener un pensamiento crítico? Claro. Si lo ve, yo me acuerdo, mi sobrino estaba pequeñito, dice, en todas las tiendas cercanas a su domicilio, o sea, usaba los términos de lo que veía en la televisión para decir, vamos a comprar, porque están todas las tiendas. Y de repente no tenía noción, era un niño de 4 años. Entonces, si nosotros no tenemos un pensamiento crítico, ¿por qué los niños lo van a tener? O sea, ¿cómo le hablamos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos para prevenir? Tiene que ver mucho con la cuestión cognitiva. Obviamente el pensamiento de un niño no es igual que el de adulto. No es un pensamiento No crítico. es igual. Las campañas tienen que ver mucho con la cuestión de ir trabajando esta parte cognitiva. El niño va madurando conforme va creciendo. Hay palabras que a lo mejor ellos no entienden, pero a lo mejor la cuestión es simplificar, hacer como de lo más general algo muy particular para que ellos lo entiendan, a lo mejor con palabras mucho más simples, porque muchas veces uno como adulto tiene pensamiento de adulto y cree que el niño lo va a entender como tal. Claro. No, ellos hay que trabajarlos de una forma diferente, ¿no? Claro. Hay que hablarles en una situación de igual a igual para que ellos se sientan cómodos, para que ellos se sientan en confianza, porque si un niño no se siente confianza, obviamente no lo va a expresar, no lo va a decir. ¿Cómo yo sé que estoy frente a alguien posiblemente que me puede causar daño? Es decir, convivo con alguien, pero ¿cómo sé cuáles son los límites, cuáles son las señales que pueden aparecer en las personas a nuestro alrededor para tener en cuenta? Por lo regular son comportamentales. Los niños tienen una forma de comportarse como muy común, y cuando empiezan a cambiar ese comportamiento, cuando empiezan a ser más inhibidos, cuando empiezan a tener comportamientos ya sea de inhibición o comportamientos demasiado agresivos, son señales, ¿no? O sea que hay un cambio. Hay un cambio y se ven reflejados no tan solo en la familia, se ven reflejados en la escuela, se ven reflejados con los amigos. Oiga, es que su hijo ya no tiene este comportamiento. Ya no tiene antes amigos, así, cosas por no se junta con nadie, está cosas por el estilo. Entonces va en un enfoque pues general, ¿no? Sí. En donde obviamente son varios factores que tienen que contribuir para que uno empiece a observar y a monitorear esos cambios que está teniendo tu hijo en este sentido, ¿no? Uh-huh. Hablando de la cuestión de prevención. Claro. Hay que estar monitorearlos constantemente y obviamente no, apenas fui hace una semana o 2 semanas a un taller para padres, en donde decían, pues a los niños no les preguntes cómo te fue. Te va a decir que bien, Sí. Claro. te va a decir que mal, pero hasta ahí, nada más. Claro. Entonces, esto es algo que yo aprendí y que estoy aplicando. ¿Qué le preguntas?
la cuestión simplemente es cambiar estos estados cognitivos, de decir, platícame todas las cosas buenas que te han pasado el día de hoy. Le das apertura a que el niño se exprese y te diga, todo lo bueno que me ha pasado es esto. Pero también le puedes preguntar, ahora quiero que me platiques, ¿qué es lo malo? Todo lo malo que te ocurrió. Todo lo malo que te pasó durante el día. ¿Qué es lo que hace? Empieza a recordar. A limitarnos simplemente a preguntar cómo te fue. Bien o mal, porque Bien solo hay o bien mal. o mal. Y esperamos esa respuesta. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te Ajá, fue? y cuando ya Mal. te dice bien, ya te quedas como, ok. Claro, y sí. Pero también no queremos saber cuándo le va mal. Es como una forma de, bueno, hagamos como que está todo bien, ¿no? También como papás a veces nos quitamos responsabilidades. Ahora, como adultos, si estoy en una relación con alguien, que puede ser una persona psicópata, que puede ser una persona mentirosa, patológica, ¿cuáles son señales que pueden aparecer? ¿Inconsistencias entre dichos y hechos o qué? Bueno, dicen los libros, dicen los ¿Qué textos, dicen los libros? que obviamente para encontrar una persona criminal es difícil porque la encuentras hasta que la detienen, Okay. ¿no? Oh. A menos de que tu círculo sea obviamente ¿no? O sea, de personas que se dedican a cometer delitos. Pero como tal, no es que yo, no sé si me explique, no es como tal que yo diga, ahorita salgo y conozco a una persona y sé que es una persona, o es mi amigo y sé que a lo mejor comete delitos, sino más bien es una situación ya como global de decir, este cierto tipo de grupo, este entorno, este grupo de amigos o este grupo de personas, yo me involucro con esas personas, claro. ¿no? Y obviamente cuando uno dice, es que cometió un delito, es cuando ya se empieza a estudiar la conducta, cuando ya lo hacen, porque muchas veces va a pasar esto. La persona ha cometido delitos y tú ni en cuenta. No sabes pero nada. Tampoco te puedes dar a la tarea de decir, ¿tú qué haces? ¿Cuántos delitos Cuéntame cometiste? todo lo malo que has hecho en tu vida. Claro, y no te lo dicen, ¿no? Sí, o sea, exacto. simplemente van a tratar de mentir, de decir las cosas. Muchas veces cuando hemos entrevistado a personas en los reclusorios o en las cárceles, ¿qué es lo que hacen? La mamá ni en cuenta que su hijo se dedicaba a delinquir. No es que pues, yo me quedé que mi hijo hacía esto. Hay casos de señoras, por ejemplo, recuerdo el caso de una señora que ya vivía con su esposo y vivía allá por Santa Fe y venía hasta acá por la Agrícola Oriental, según a trabajar, pero lo que hacía ella era que era sexoservidora. El marido nunca lo supo hasta que la detuvieron. ¿Pero por qué la detuvieron? Porque cometió un robo. Claro. Le robó las pertenencias a la persona. Y normalmente un cliente no la va a denunciar porque le da vergüenza. Claro, pero en este caso sí la denunciaron. Sí. Y la señora pues tuvo que confesar, tuvo que decirle al marido, ¿sabes qué? Me detuvieron porque le robé pertenencias a la persona. Claro. Situaciones de ese tipo. Sí, por ejemplo, está la serie de 13 razones, muy famosa en Netflix, de la chica que se suicida porque le hacen bullying, porque ponen unas fotos de ella intimando con otras personas y demás. La niña no aguanta, se suicida, y entonces en la serie te empiezan a presentar las personalidades de cada uno de los compañeros que ella tuvo en la escuela, y pasan a la vista de los papás o cómo lo ven los papás, cómo ven a sus hijos, y te muestran la realidad. Los hijos son de verdad. Y te quedas asustado porque dices, no puede ser, ¿con qué me podría encontrar yo, no? Exacto, eso es lo que yo les comentaba. Generalmente no conocemos a quién tenemos al lado. Y si la pregunta va encaminada a eso es, pues dedícate a un día a conocer a la gente que tienes en tu entorno, porque el lenguaje, la forma de pensar, la ideología, todo eso te va a dar muchas pautas de qué es lo que tiene la persona en la mente, ¿no? Claro. Muchas veces esta cuestión de ambición, esta cuestión de poder, pues tú dices, bueno, pues es que esta persona está muy encaminada a esto, ¿no? ¿Y se potencia si encuentras a alguien parecido? Es decir, por ejemplo, Bonnie and Clyde, ¿no? Me suena como, de repente dicen que hay parejas que justamente tal vez estaban solos por su lado, pero cuando se juntan, detonan un comportamiento criminal que tal vez solo en soledad no lo hubiesen hecho, ¿no? Claro. Entonces, voy a citar ahorita una frase, ahorita diciendo esto, que traigo aquí. Trajiste muchísimo material y nosotros te preguntamos otras cosas. Dice, hablando del efecto Lucifer que les hablé hace un ratito, dice que la mente en su propia morada o por sí sola puede hacer del cielo un infierno y del infierno un cielo. Wow. La mente. La mente. Sí. Porque todo se genera aquí.
Cuando una persona decide cometer una conducta delictiva, empieza aquí. Pero cuando una persona decide cometer una conducta delictiva, ¿tiene una personalidad normal, anormal, o simplemente puede ser una personalidad normal, pero que por algún detonante? Puede ser que lleve una trayectoria bien. Directa, recta, digamos. Lleva bien, pero llega un momento crítico en donde genera ese impulso, le llaman impulso criminal. Genera ese impulso que va a hacer, ya se hace que lo canalice hacia una cuestión de bien o una cuestión de mal. Porque me puedo quedar sin trabajo y sin dinero y no tengo para alimentar a mis hijos y digo, no me queda, agarro una pistola y robo porque si no me muero, una cuestión de supervivencia por mi familia. O sea, ¿cuántas veces hemos visto casos así donde la persona se ve orillada? Tal vez era una persona muy buena, pero se ve orillada y tiene que hacer o estafar en el trabajo o quedarse con el cambio, o sea, hacer robos hormigas porque de repente tiene una deuda o tiene una esposa enferma. O sea, cantidad de casos así de gente que se ve orillada. Claro, tiene que ver mucho con cuestiones de factores de personalidad. Sí. Porque puede haber una personalidad activa o una personalidad pasiva. Y ambas personalidades van a actuar de forma diferente. A lo mejor los dos tienen la misma necesidad, sí, pero los dos van a actuar de forma diferente para el objetivo que tienen. En este sentido, si tú lo dices, no tengo dinero, me quedé sin trabajo, los dos van a actuar de una forma diferente. Sí. Porque una conducta pasiva, pues obviamente es una conducta más inhibida. Claro. Y una conducta activa, pues obviamente es más histriónica, ¿no? Más... Como que sale a buscar por otro lado, se ofrece, y otro que se encierra y dice no sé qué hacer. Claro. ¿No? Porque hay mujeres que de repente se han visto orilladas a la prostitución y de repente si tú escuchas, es que tuve un hijo, es que mi marido me abandonó, o no sé, no tengo familia, vengo de sirvienta desde un estado y de repente en la casa el señor de la casa me empezó a hacer cosas, yo no le podía decir que no y me corrieron, no tenía dónde ir y tuve que ir a la calle. O sea, ¿cuántas historias habrás escuchado también así? Claro. Y de las historias que tú escuchas, ¿tú escuchas historias de los delincuentes? Sí, durante 5 años estuve trabajando. ¿Sí? Wow, 5 años. ¿Y hubo algún recuerdo, alguna que te haya llamado la atención, que tú decías, comprendo a esta persona, realmente si yo estuviera en su lugar, no sé si no actuaría diferente? Bueno, no es tanto que comprendas, sino más bien que entiendas el sentido del por qué una persona llegó a cometer un delito. Las personalidades o las personas que han cometido, por ejemplo, homicidio, a mí me llaman mucho la atención en ese sentido. ¿Y siempre hay un porqué? Siempre hay un porqué. Ah, okay. Claro. Puede ser por una cuestión, como ya les decía, de amor, una cuestión de dinero, ¿no? De poder, ¿no? De ser más fuerte, una cuestión de celos, ¿no? Una cuestión de que son totalmente, cuando tú escuchas las historias, pues es una persona que te lo cuenta y sientes como ese frío en tu cuerpo, ¿no? Son cuestiones que tú no puedes predecir, ¿no? Estás con una persona que te está contando algo y tú dices, bueno, pues finalmente es algo que te causa cierto impacto, claro, ¿no? En ti. Enrique, vamos terminando, se nos fue el tiempo volando. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Tienes redes para que te puedan escribir, hacer preguntas? Claro que sí. Pues no sé si puedo dar mi correo. Sí, puedes darlo, por supuesto que sí. Bueno, mi correo electrónico es enrique-unam78@hotmail.com. Pueden escribirme. Okay. Estoy a sus órdenes, cualquier situación para compartir ideas, prevención, compartir información, inclusive esta área permite mucho conocimiento. Exacto. Y el hecho de que compartamos ideas pues nos va a ayudar mucho a nosotros como servidores públicos, como profesionistas de la psicología, a extender los campos, ¿no? de información y obviamente para las campañas preventivas, ¿no? También. Me encantó, o sea, se nos pasó el tiempo volando, de verdad. Te vamos a invitar otra vez para que nos sigas contando, claro, con todo acerca de perfiles y acerca de cómo detectar. Pati Cervantes, nos vamos despidiendo. Pues nos vamos ya, nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, miércoles en punto de las 8. Gracias. Besos, bye.